Bienvenidos a todos, gracias por sumarse a este ciclo que estamos haciendo de webinars, tratando de ayudar un poquito a todo el ecosistema con temas que suelen ser de interés a los emprendedores que están en búsqueda de capital. Hoy decidimos hacer este tema de inversión para empresas que están buscando fondos en etapas tempranas, que suele ser siempre una materia, una ciencia bastante incierta en nuestra actividad. La idea es que veamos en no más de una hora los principales métodos de evaluación, con algunas consideraciones sobre la aplicabilidad en las etapas tempranas de búsqueda de fondos, algunos pros y contras de sobrevalorar o de subvalorar empresas de acuerdo al tamaño, de acuerdo a la etapa en la cual estén, algún impacto que estamos viendo por la pandemia en las valuaciones en general, y siempre tratando de hacer referencia a las diferencias entre Latinoamérica y Estados Unidos en cuanto a las valuaciones. De nuevo, preguntas en el chat, vamos a ir tratando de responderlas después de cada tema, de manera de que esto no sea un monólogo y luego lleguemos al final con un montón de preguntas. Básicamente los métodos de evaluación que vamos a ver son tres, que son básicamente los dos más populares en evaluación de cualquier empresa: descuento de flujo de caja y los múltiplos de EBITDA o de revenues, múltiplos de facturación. Y luego vamos a ver el método de Venture Capital, que aplica más específicamente a nuestra actividad. Con lo cual, si empezamos por el primero, bueno, antes de empezar por esos métodos, algunas consideraciones de la jerga en cuanto a las evaluaciones, que es importante como para nivelar dónde estamos en cuanto a la audiencia. Seguramente esto es muy básico para algunos y no tanto para otros. Siempre que una empresa no está listada en la bolsa, el valor de la empresa la fija una ronda de inversión. El valor que le pone el mercado es cuando hay un inversor dispuesto a comprar o capitalizar esa compañía y le da un valor cierto. Ese valor tiene un léxico muy normal, que es el post-money valuation y el pre-money valuation. Básicamente, el post-money es el valor de la empresa después de ser invertida. O sea, cómo se saca el post-money es una fórmula bastante simple, que es la inversión multiplicada por la relación que tiene las acciones nuevas que va a recibir el inversor por esa acción, por esa inversión, y la totalidad de acciones emitidas por la compañía. O dicho de otro modo, es la inversión dividido el porcentaje que va a recibir ese inversor por la inversión. Y pre-money valuation es simplemente el valor post-money si le restamos la inversión. O a la inversa, si tenemos el valor pre-money, si le sumamos la inversión, vamos a tener el post-money. Básicamente es tan simple como eso. Pre-money es el valor compañía antes de ser invertida, post-money es el valor compañía después de ser invertida, porque el valor, digamos, después de ser invertida es exactamente el valor de la inversión, es el aumento de valor de la empresa, porque es cash. Cuando la inyección es en efectivo, la empresa aumenta su valor en la misma relación que aumenta el efectivo. Con lo cual, como ejemplo, si tenemos un valor post-money, o sea, ¿cuánto sería el valor post-money de una transacción en donde se invierte 1 millón por el 20%? Bastante simple, es una matemática básica. 1 millón por el 20% nos está diciendo que esa empresa vale 5 millones de dólares. 1 millón dividido 0,20. Si esa empresa, después de invertir 1 millón de dólares, vale 5 millones de dólares, el pre-money valuation será de 4 millones. Tan simple como eso. Y ahora sí vamos al métodos de evaluación. El primer método que habíamos dicho es el descuento de flujo de caja o el descuento de flujos de fondos, o en inglés la sigla conocida es DCF, Discount Cash Flow. Básicamente este método lo que hace es proyectar los flujos futuros que va a tener un determinado negocio y descontarlos al día de hoy por una tasa determinada, una tasa que tiene en cuenta el riesgo, tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y tiene en cuenta el riesgo, para obtener el valor actual de esos flujos. O sea, este método se basa en una regla básica, que las empresas
no valen por lo que tengan de activos, por lo que tengan de patrimonio. Las empresas valen por el potencial de generar ingresos futuros. Entonces, técnicamente, este método es el más correcto cuando una empresa tiene cierta estabilidad y tiene cierta, digamos, cierta facilidad o seguridad para proyectar flujos futuros, porque en definitiva el valor de la compañía es la sumatoria de todos esos flujos futuros descontados por una tasa de interés que refleje el paso del tiempo y el riesgo. Básicamente, este método se basa en, como decimos, dos elementos. Primero, tenemos que evaluar los flujos futuros esperados, para lo cual tiene que haber una proyección de ingresos que sea relativamente predecible o con alguna seguridad. Tiene que haber una expectativa de flujos futuros relativamente segura. Y tiene que haber una tasa de descuento, que no me voy a meter mucho en este tema, porque es un tema bastante técnico, pero la tasa de descuento tiene en cuenta la tasa de retorno que espera el capital que está invertido en las compañías, tiene que ver con la tasa de endeudamiento que tengo en determinado país, la tasa de interés que tengo en determinado país, que tiene que ver con el riesgo país, y tiene que ver con un beta que se llama, que es el riesgo de mercado. Cada industria tiene determinados betas, que las compañías que cotizan en bolsa lo tienen muy bien determinado, porque el mercado es muy transparente, pero para compañías privadas hay que ir a buscar betas comparables de la industria, lo cual es un tema bastante complejo, sobre todo en Latinoamérica, en donde no hay muchas compañías comparables que coticen en bolsa. Entonces, en definitiva, este método es muy bueno para empresas medianas y grandes que puedan tener comparables y que tienen cierta seguridad para proyectar flujos futuros. Como contrapartida de este método más complejo, este es mucho más simple y que es los múltiplos. Los múltiplos, básicamente, lo que hace esta técnica es ir a buscar compañías que puedan ser comparables y de alguna manera determinar esto. Si uno va a buscar compañías que cotizan en bolsa, rápidamente si uno entra en Yahoo Finance y busca cualquier empresa que cotiza en bolsa, uno rápidamente puede ver cuál es el valor que tiene esa compañía y cuál es el EBITDA o cuál es la facturación. Y rápidamente uno puede sacar esos ratios de decir, una empresa vale X veces EBITDA o una empresa vale X veces revenue o facturación. Esto es una técnica sumamente simple, sumamente rápida, y que comúnmente tenemos comparables dentro de una industria que son relativamente estables. O sea, básicamente una compañía de servicios tiene ratios de múltiplos de EBITDA que van entre 4 y 6 veces EBITDA. Una compañía de productos tecnológicos, por ejemplo, que puedan vender en una modalidad SaaS, que tenga ingresos recurrentes, tienen múltiplos de 5 a 10 veces facturación. O sea, esto es sumamente simple para compañías que tienen una EBITDA relativamente estable en una industria donde hay comparables. Una aclaración algo técnica, pero para que tengan en cuenta, siempre, en cualquier método, el valor de la empresa es el valor que hayamos definido de X múltiplos de EBITDA de venta, hay que sumarle el cash y restarle la deuda no comercial. O sea, siempre el cash y la deuda no comercial se comportan como 1 a 1 en cuanto a suma y resta. Básicamente, bueno, ahí es lo que les decía de algunos rangos típicos o de alguna manera estables de comparables de productos SaaS o de servicios. Fíjense que diferentes tipos de compañías tienen rangos completamente diferentes. En el primer caso estamos hablando de múltiplos de facturación. Ejemplo concreto, una compañía de productos SaaS que facture $1 millón, puede tener una evaluación de entre 5 y 10 millones de dólares. En contrapartida, una compañía de servicios que facture $1 millón va a tener una EBITDA típicamente del 20%, supongamos que esa compañía tiene una EBITDA del 20%, estamos hablando de que esa compañía va a valer $1 millón si multiplico ese EBITDA por 5, por ejemplo. Si multiplico por 4 va a valer $800.000. Ahí abajo hay un link, que eso lo podemos pegar en el chat. Es un ejemplo de un sitio que muestra comparables por industrias. Cada industria tiene determinados ratios comparables que pueden ser usados justamente para saber
si yo tengo un proyecto determinado en qué industria estoy y qué comparables se utilizan en esa industria. Bueno, hasta acá vamos a hacer un repaso por las preguntas. Te leo, Luis, las preguntas. Dale. Andrea Pilar Galvez nos pregunta ¿cuántos años de proyección en ventas para el flujo de caja? Lo recomendado para una startup. ¿Cuántos años de proyección para una startup? Bueno, para una startup, ahí vamos a la slide siguiente, no recomendamos este método de evaluación. Para una compañía grande, mediana, grande, típicamente las proyecciones son a 5 años, entre 3 y 5 años, y luego se hace una perpetuidad, que es una tasa que da un crecimiento vegetativo después de 5 años. Pero ya te contesto lo de startups porque vamos a la slide siguiente. Buenísimo. Juan Giner pregunta, ¿estás habituado a ver hockey sticks en las proyecciones, donde solo hay crecimiento en el futuro? ¿Se proyectan crisis o bajas según historia? Y si no hay historia, ¿cómo evitamos ser solo optimistas? No, léemela de nuevo. ¿Estás habituado a ver hockey sticks en las proyecciones? Donde solo hay crecimiento en el futuro, ¿se proyectan crisis o bajas según la historia? Y si no hay historia, ¿cómo evitamos ser solo optimistas? Bien. A ver, sí, en general todas las proyecciones tienen el hockey stick. Eso, a ver, es raro que uno salga a buscar fondeos si no está mostrando un crecimiento exponencial en algún momento. Todos somos típicamente optimistas y básicamente el problema de los startups es que no hay historia para poder proyectar. Entonces ahí es donde hay que corregir los métodos de evaluación. Justamente el problema que tienen estos métodos que vemos es que no tenemos historia para proyectar ingresos futuros y generalmente no tenemos una EBITDA o una facturación estabilizada que permita aplicarle ratios de la industria. Entonces, justamente lo que tenemos que tratar de corregir es ese exceso de optimismo que siempre está en las proyecciones de los startups, mostrando un hockey stick que rara vez en la realidad termina sucediendo. Buenísimo. Tenemos un par de preguntas más, pero no vamos a llegar si las hacemos a todas. Aconsejo que sigamos y después vemos. Pero creo que en relación a estas dos preguntas sí es esto, o sea, ¿cuál es el mejor método entre estos dos que veíamos? Para el método de descuento de flujo de fondos, en los startups no tenemos un comportamiento histórico que permita proyectar los flujos futuros, con lo cual todo es ciencia incierta en cuanto a la incertidumbre que hay a futuro es total. Existe una constante redefinición del modelo de negocio en las etapas de creación y crecimiento de la startup que va a hacer que incluso las proyecciones que pueda hacer con el mejor profesionalismo hoy están basadas en supuestos que no necesariamente van a ser reales en el futuro. Y por contrapartida, el método de los múltiplos, que directamente me evita tener que proyectar, pero me exige que tenga un negocio con rentabilidad o tenga un negocio con alta facturación. Ninguna de las dos cosas suceden en startups en etapas tempranas. Entonces, en definitiva, en el mundo de empresas medianas y grandes, ¿qué se utiliza? Se utilizan estos dos métodos combinados. Generalmente la evaluación de empresas se hace por los dos métodos y los dos métodos terminan dando un rango de evaluación similar. Ahora, en el mundo de los startups, para solucionar esto aparece el método de evaluación como Venture Capital. Este es uno de los métodos que se utilizan mucho para evaluar los startups, y que este método lo que hace es tratar de posicionarnos en el exit. O sea, yo trato de buscar compañías comparables a lo que yo estoy haciendo, que hayan sido vendidas o que hayan hecho un IPO, hayan salido a la bolsa en el futuro. Entonces, me trato de posicionar en el exit, buscando comparables, y desde el exit trato de traer el valor a hoy, de acuerdo a qué retorno esperado quiero tener sobre la inversión que realizo. Básicamente, vamos por paso. Lo que se hace es, primero, tratar de calcular con proyecciones mucho más estimativas, es decir, cuánto yo estimo vender en el año 5 de mi compañía, por ejemplo. Luego voy y busco que en el año 5, de acuerdo a lo que yo espero vender, le aplico el mismo múltiplo de compañías que se hayan vendido similares a la mía. Busco una compañía de productos SaaS de la misma industria que se haya vendido y me fijo cuánto facturaba, cuándo se vendió,
y le aplico la misma relación. Eso me va a dar un valor estimado al año 5. Y luego lo que tengo que hacer es decir, a ver, si yo espero para mis inversores multiplicar por 5 su inversión, voy a traer esa valuación del año 5, la voy a dividir por 5 para llegar a un valor hoy. Es un valor sumamente simple, es una evaluación sumamente simple, que con un ejemplo concreto, por ejemplo, para bajarme un poquito más a tierra, yo tengo una empresa que va a recibir $500.000 de inversión y que sus inversores esperan un retorno de 20x. A mí me gustaría invertir con 20x, no es lo más habitual, está un poquito exagerado el 20x, pero supongamos que hay una inversión de $500.000 que espera un retorno de 20x. Y que por el tipo de empresa veo que hay comparables que se vendieron en $35 millones. Comparables a donde yo voy a estar cuando quiera venderme, voy a valer $35 millones. Básicamente, ¿cómo saco el valor hoy? 35 millones dividido 20, me va a decir que esa compañía hoy debería valer 1.75 millones, post-money, y a eso le tengo que restar los 500.000 para llegar a la evaluación pre-money, que va a ser de 1.25. Este es un valor sumamente simple que muchas veces los inversores lo usamos a la inversa. O sea, cuando yo estoy invirtiendo, si yo hago el camino inverso, viene un emprendedor y me dice, estoy buscando $500.000 y mi compañía vale 5 millones. Ok. ¿Yo qué número es el que hago? $500.000, la compañía vale 5 millones. Para que mi inversión tenga sentido, típicamente Venture Capital espera multiplicar al menos por 5 en un periodo medio de 5 años. Entonces yo hago el cálculo inverso y digo, si la compañía vale hoy 5 millones, para que mi inversión tenga sentido, esta compañía debería estar en condiciones de valer 25 millones en el año 5. Entonces yo me voy a buscar comparables al mercado y digo, ¿hay compañías de este tipo que valgan 25 millones? Entonces este es un método que nos separa completamente de las proyecciones y simplemente lo que nos hace es ir a buscar los comparables en el mercado. Acá, esto obviamente es muy general, después la evaluación depende de un montón de cosas, porque ¿qué pasa? También hay que corregir el optimismo. Los comparables en el mercado son, de alguna manera, silver bullets, es decir, son muy pocas las compañías del segmento de la mía que logran tener un éxito. Y uno simplemente lo que hace es estandarizar como si ese va a ser el caso de todos, lo cual tiene un riesgo gigantesco, porque son una muy contada minoría la que llega a tener esos ratios de venta sobre los cuales hacemos comparables. Pero en definitiva uno siempre está invirtiendo creyendo que el caso que uno invierte o el caso que uno emprende es el que va a llegar a ese punto, con lo cual indudablemente que son los comparables que uno mira. Otro tema importante en relación a esto es, a tener en cuenta cuando determino mi evaluación, es el cap table y todas las mecánicas de dilución que van a suceder. Este es un ejemplo concreto de una compañía que tiene un valor pre-money de 1 millón, que levanta $250.000 de inversores ángeles, o sea que su valor post-money es de 1.025.000, y sus fundadores entregaron el 20% en esa primera ronda. Ahora viene la serie A, esa compañía vale 4 millones pre-money, levanta 1 millón, o sea que pasa a valer 5. Esa compañía entregó otro 20% a sus inversores, pero los anteriores se diluyeron. O sea, los founders ya no tienen el 80, tienen el 64. Los inversores ángeles que tenían el 20 se diluyeron un 20 y ahora tienen un 16. Y luego viene la serie B, esa compañía vale 16 millones, va a levantar 4, va a valer 20, o sea, vuelve a entregar un 20% a nuevos inversores y todos los anteriores se diluyen un 20%. Entonces, fíjense acá, este es un ejemplo de 3 niveles que es bastante típico y habitual para cualquier empresa que va a levantar fondos de Venture Capital, va a seguir levantando fondos en rondas subsiguientes. Y en definitiva, en un estándar bastante típico que en cada ronda entrego el 20%, fíjense que en 3 rondas el equipo fundador se queda ya con el 51%. Y es fundamental que tengamos en cuenta estos esquemas de dilución, porque si el equipo fundador pierde el control antes de tiempo,
pasa a ser contraproducente para levantar la siguiente ronda. Es bien recomendado que hasta una serie A siempre el equipo fundador tenga el control. En Argentina, ¿qué nos pasa? Que muchas veces tenemos un estadio anterior a este. En Argentina y en Latinoamérica en general. Las compañías empiezan en un rango anterior levantando $50.000 de una aceleradora, de un primer ángel, y entregando esos 20%, generalmente un poquito menos en esa etapa inicial. Pero si tenemos un escalón anterior, fíjense que ya voy a llegar a la serie A con 51%. Entonces, a tener en cuenta cuánto voy diluyendo cada ronda para que, llegada a la serie A, no quede debajo del 51%. Algunos links, algunos sitios que son muy útiles para entender esto y para simularlo, ahí los tienen en pantalla. De nuevo, podemos mandar los links por el chat. El primero es un sitio muy bueno que permite simular y entender cómo funcionan todos estos esquemas de dilución, porque además de la dilución natural, acá me olvidé de aclararles, generalmente lo que sucede cuando el inversor de serie A va a invertir, le pide a ese equipo, que ya tiene por ejemplo acá un 64%, reserve lo que se llaman ESOP, o Stock Options, para entregarle a futuros miembros del equipo en el futuro. Entonces, además del mecanismo de dilución, tengo que tener en cuenta que voy a tener que reservar una cantidad de acciones para entregarle al equipo que sea clave. Entonces, estos sitios permiten entenderlo muy bien. El segundo es cómo simular directamente un cap table. Y el tercero es un muy buen blog del Silicon Valley Bank que explica bastante bien cómo funciona todo el mundo de diluciones y cap tables. Hagamos una rondita de preguntas hasta acá, May. Sí, la verdad que la mayoría de las preguntas van hacia dónde puedo encontrar esos comparables de otras empresas que hayan tenido éxito o con los cuales se puedan comparar las startups para hacer su propia evaluación. Bien, a ver, ese es un tema bastante complejo la búsqueda de comparables, sobre todo en nuestro mercado. En los mercados más desarrollados, en Estados Unidos, hay como dos grandes bases de datos que tienen mucha información. Una es Crunchbase, que tiene mucha información de exit de startups, y la otra es PitchBooks. PitchBooks es más private equity, es compañías un poquito más maduras y más grandes. Crunchbase es más startup, más estadio Series A. Esas son como las dos grandes bases de datos. Y después en Latinoamérica lo que hay que buscar es, no hay bases de datos muy públicas o que tengan información muy precisa. Hay que buscar básicamente por los canales que uno pueda por la industria, qué transacciones han habido y tratar de que sean comparables. Es bien complejo encontrar comparables concretos. ¿Por qué? Porque en Argentina o en Latinoamérica en general no hay un gran volumen de éxito. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando muchas veces? Viene el startup con un comparable de en cuánto se vendió Waze en Israel, o cuánto se vendió Cabify, o cuánto se evaluó Cabify en España, o Airbnb en Estados Unidos, y trato de hacer ese ratio. Y la verdad que no aplica, son outliers, son excepciones muy contadas las que llegan a esos niveles de evaluación. Entonces pierde mucho sentido cuando traigo comparables de mercados desarrollados que son muy excepcionales. Yo, ¿qué es lo que sugiero? Tratar de buscar primero varios comparables y de compañías que estén en un rango más Latinoamérica. O sea, en Latinoamérica los casos de compañías que llegan a ser unicornios son muy, muy contados con los dedos de la mano. Las compañías que se venden en $500 millones son muy contadas con los dedos de la mano. O sea, no sé, en el último año, creo que en el último, hace rato que estábamos esperando y ahora se autorizó, Cornershop tuvo un éxito de cerca de $500 millones, y después es mucho más habitual encontrar comparables de compañías que estén entre los 50 y los $100 millones, y con un mercado mucho más reducido de actividad. Con lo cual tengo que tratar de situarme en ese segmento, porque difícilmente el inversor me crea que voy a hacer un unicornio, una compañía que va a valer $1.000 millones en una etapa temprana en Latinoamérica.
¿Alguna otra pregunta, May? Sí, hay otra pregunta interesante. ¿Qué opinas sobre buscar una inversión en Argentina o en Chile? ¿Diferencias, pros y contras de cada uno? Uy, qué camiseta me pongo. A ver, depende en qué etapa. Un inversor ángel es bastante similar en ambos mercados. No hay gran diferencia en cuanto a etapas tempranas. Hay mayor actividad, hay mayor cantidad de fondos en etapas pre-seed y Series A en Chile. Argentina, la verdad que nos hemos quedado un poquito retrasados por las inestabilidades propias del mercado. Hay mucho mayor liquidez y mayor actividad de fondos en Chile cuando empezamos a ir a etapas un poquito más altas, con una limitación que cuando llegamos a Serie A tampoco hay gran actividad en Chile. O sea, tanto en Argentina como en Chile tenemos una presencia un poquito más activa en etapas muy tempranas, esto es inversiones hasta el $1.000.000, diría, y cuando ya salimos a buscar inversiones que superen el $1.000.000, los $3 millones, ya son mercados en donde no tenemos mucha liquidez y mucha presencia. En esos segmentos, con la diferencia de que Chile tiene más liquidez, no veo otras diferencias significativas. Bueno, hay otra pregunta, Luis, de Roberto. ¿El levantamiento de capital en diferentes etapas cambia en diferentes países? ¿Tiene que ver con los costos para ejecutar la próxima meta o tiene que ver con el tamaño de mercado y el acceso al financiamiento? Un poco la respondiste recién. Creo que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el tamaño de mercado y el potencial. Tiene que ver con el ecosistema. Porque, a ver, como vamos a ver enseguida, todos estos métodos terminan siendo una cuestión algo teórica y en la práctica las evaluaciones se terminan dando por comparables de otras startups que levantaron fondos en condiciones similares. Entonces, ahí es donde se empiezan a crear ecosistemas que empiezan a manejar sus propios comparables de evaluación y ahí es donde se empiezan a dar diferencias. Esto, a ver, fundamentalmente por el tamaño del mercado, yo diría, y lo otro fundamentalmente por el tamaño de la industria de venture capital que tenga ese mercado. O sea, valuaciones en una misma compañía en Latinoamérica y una misma compañía en Estados Unidos tiene una diferencia de valor, puede tener una diferencia de valor de 5x. Y eso es simplemente porque la industria de venture capital en Estados Unidos paga valores tremendamente más altos, porque hay un mercado mucho más potente, porque en general los equipos son más potentes, pero en general, diría, por el tamaño del mercado y por el tamaño de la industria de venture capital, es que se dan condiciones diferentes entre diferentes países o mercados. Dos preguntitas más, Luis. ¿Es necesario alcanzar el break-even para una serie A? No, definitivamente no, de ninguna manera. Para una serie A lo que es necesario desde mi punto de vista es encontrar el product market fit, o sea, encontrar un producto que pueda escalar en el mercado. O sea, la compañía debería tener validado su producto en la serie C y la serie A utilizarla para crecer. Eso para mí es el punto clave. Ahora, no, si una compañía está en break-even, en realidad no necesita fondos. Sí debería haber encontrado un producto que realmente traccione en el mercado y la forma de hacerlo traccionar para que cuando uno invierte, eso se convierta en nuevas ventas. Otra pregunta más y pasamos, si querés, Luis, avanzamos. ¿El uso de la TIR y la VAN, está bien usarlo para el análisis de proyecto? Está bien usarlo para un análisis de un proyecto de inversión. En una startup pierde total sentido. Como veíamos recién, el TIR y la VAN es básicamente la misma lógica que el descuento de flujo de fondos. O sea, cuando uno utiliza el método de descuento de flujo de fondos, lo que está haciendo es proyectar flujos futuros, descontarle una tasa de interés para obtener el valor actual. Ese es el VAN. TIR es la tasa interna de retorno que da si yo quiero un determinado valor actual. O sea, TIR es la tasa a la cual voy a descontar esos flujos, en definitiva. Si no la tengo, la voy a buscar de acuerdo a lo que me esté dando. Ahora, como veíamos antes, no tiene sentido en startups porque la producción de flujos es completamente inexacta y con una incertidumbre enorme. Entonces, no son flujos que vayan a ser realidad o que estén cerca de ser realidad en la gran mayoría de los casos. Entonces, eso hace que pierda sentido. Bueno, hay otras preguntas que si vas a retomar el tema de la relación entre evaluaciones de Estados Unidos y Latinoamérica, las podemos contestar más adelante. Bueno,
acá bajo un poquito más a lo pragmático. O sea, todo esto, empezamos por descuento de flujo de fondo y múltiplos de venta no son aplicables a startups, como ya vimos, son aplicables a empresas medianas y grandes que ya tengan una cierta estabilidad. El método del Venture Capital sí es aplicable a startups, pero en definitiva sigue requiriendo de un comparable, un role model que se haya vendido o que haya tenido un exit en un determinado tiempo para poder tomar ese comparable de Venture Capital. Ahora, en la realidad que termina pasando es que, como les decía recién, las evaluaciones se terminan definiendo por comparables dentro de una misma industria de cómo se vienen levantando fondos en nuestra región, y sobre todo también por rangos en donde los inversores vamos viendo que las compañías tienen sentido en los comparables de cómo tuvieron éxito. Y básicamente por experiencia. Y dentro de estos rangos, son rangos bastante amplios, porque en definitiva también cada valuación es un mundo en sí mismo en cuanto a un montón de factores que hacen que una compañía pueda valer más o pueda valer menos. Fundamentalmente, en etapas tempranas, el valor del equipo, en mi experiencia, es fundamental y es el que hace la diferencia. Y una compañía con un equipo, o sea, la compañía que muestra capacidad de ejecución es una compañía que va a poder defender un valor mucho más alto ante un inversor que una compañía que no muestra capacidad de ejecución. ¿Qué quiere decir capacidad de ejecución? Todo un mundo, ¿no? Ahí nos metemos en una charla que puede ser de 3 horas más, pero básicamente tiene que ver con cómo está conformado el equipo, con qué experiencia tiene el equipo, con qué consistencia tiene la información y el plan desarrollado, cuáles fueron los pasos dados hasta el momento, cómo se relaciona ese equipo, qué tan complementario es. O sea, tiene que ver con un millón de cosas, pero que en definitiva el valor que termina definiendo una startup es una negociación entre la capacidad de venderse de un equipo y lo que ese inversor ve como factible o qué potencial va a ser realidad en el futuro. Pero independientemente de esa variabilidad, hay como ciertos rangos, de acuerdo a nuestra experiencia, que se están moviendo las compañías en general en Latinoamérica. La compañía que está en etapa de idea, ahí no hay mucho rango, no vale mucho, es muy difícil hacerla valer. Ahí típicamente cuando está en etapa de idea hay que hacer bootstrapping, hay que buscar subsidios de gobierno, hay que buscar el dinero del triple F, que no tiene mucha lógica de evaluación. Luego viene la etapa de MVP o de prototipo, cuando construyo y empiezo a probar un producto, que es típicamente la etapa en donde hay una inversión ángel o una aceleradora. Estamos hablando de inversiones que rondan entre los 50 y 100 mil dólares. Típicamente las compañías ahí están valuándose en un rango de 500 mil dólares a $1 millón. O sea, típicamente una compañía tecnológica que tiene un MVP sale a buscar 50 mil dólares y va a entregar el 10% de capital por esos 50 mil dólares. Más o menos, entre el 10 y el 20, con inversiones entre 50 y 100 mil dólares, vas a estar entre evaluaciones de entre 500 y 1 millón. Luego vienen etapas de compañías con validación de mercado, que ese MVP ya empezó a tener pruebas de mercado, empezamos a encontrar cuál es el modelo. Típicamente esas compañías, en nuestra experiencia, son compañías que están valuadas entre 500 y 1,5 millones. Ya salgo a buscar inversión un poquito más alta, de alguna aceleradora que invierta un poco más, o algún VC que me invierta 200, 300 mil dólares y puedo llegar a valer 1,5 millones. Y luego, compañías con tracción, en donde el mercado nos está marcando que hoy en general estamos cerrando deals valuaciones entre 1 y 5 millones de dólares. Esto, obviamente, siempre hay excepciones. Siempre. Creo que en la pantalla siguiente tengo, por ejemplo, en nuestro rango de empresas, nosotros hoy tenemos 25 empresas invertidas, 28 empresas invertidas. En general, nosotros estamos en este último rango, compañías con tracción. Nuestro rango de valores a los cuales hemos entrado con nuestras inversiones van entre 1.4 y 11 millones de dólares. Nuestro ticket promedio de inversión, para que se den una idea, debemos estar en un promedio de 400 mil dólares por cada inversión. Y hemos cerrado inversiones en este rango de evaluación. Como ven, hay una variabilidad enorme, que hay un montón de cosas que
influyen. Y este rango sin tener en cuenta compañías de Estados Unidos. Invertimos en una compañía de Estados Unidos que este rango se multiplica por varias X. Ahora, estamos hablando que en Latinoamérica una serie A es de 2 o 3 millones de dólares, le llamamos serie A, y en Estados Unidos invertimos en una serie A que fue de 10 millones de dólares. Con lo cual los rangos son mucho más altos, las valuaciones son más altas, las inversiones son más altas. No sé, May, las preguntas, pero si vamos a este tema y después vemos preguntas, ¿o crees que veamos algunas ahora? No, avancemos y después vamos con las preguntas. Un tema fundamental es este, ¿no? ¿Qué pasa si sobrevaloro o si subvalúo? Y acá es fundamental que tanto el emprendedor sepa dónde está parado como el inversor. Muchas veces los inversores queremos sacar el menor valor posible de esa startup para tener mayor participación, y los startups quieren valuarla lo más alto posible. La verdad que ninguno de los dos escenarios es ideal. Hay que tratar de ser responsables de ambos lados, porque ambos escenarios tienen algunas desventajas. Si yo determino un valor de mi empresa muy alto, ¿cuál va a ser el beneficio? Que me voy a diluir menos, que voy a entregar menos participación a ese inversor. Ese va a ser un beneficio. Ahora, la contra es que si yo pongo un valor muy alto, voy a comprometerme a tener que cumplir con flujos y con hitos y contracciones de mercado mucho más altas, y voy a tener que cumplir con esas proyecciones para que la ronda siguiente pueda crecer de valor. Me va a costar más defender el valor de la ronda siguiente mientras más alto fije el valor de mi compañía. Y cuidado, que hay un tema peligroso y que juega muy en contra a una startup, que es el down round. ¿Qué quiere decir esto? Que yo hoy fijo un valor porque conseguí los inversores y porque soy buenísimo vendiéndome y me digo que mi compañía hoy vale 10 millones de dólares, pero resulta que al año siguiente me quedé sin plata, de nuevo tengo que salir a buscar inversores y mi producto no traccionó como esperaba, y ya no solo no valgo 10 millones de dólares, no valgo 5 millones de dólares, porque ya no me creen, porque mi producto se desinfló, porque no le encontré la vuelta, entonces tengo que salir a buscar inversión en una evaluación menor. Eso es un antecedente bastante malo para un camino de crecimiento. O sea, va a ser muy difícil luego de levantar dinero a un valor menor, volver a levantar el valor. En contrapartida a estos dos, si yo soy un inversor y quiero subvaluar, porque digo, quiero tener mayor participación, este va a ser el pro, digamos, voy a tener mayor participación en el startup, con lo cual lo quiero subvaluar, pero para el emprendedor, ¿cuál va a ser el beneficio? Va a facilidad de defender la atracción, la inversa a lo que veíamos recién. O sea, si yo lo evalúo muy bajo, la verdad que voy a tener que cumplir con pocas expectativas para que esa compañía crezca de valor para el futuro, para la siguiente ronda, para cumplir con lo que prometían los inversores y para que pueda seguir creciendo de valor la siguiente ronda. Ahora, ¿cuál es la contra de subvaluar? Que voy a tener una mayor dilución, que le voy a entregar mayor participación a ese inversor de la que debería, y eso me va a jugar en contra en ronda futura, porque quiere decir que el equipo fundador va a perder poder, va a perder participación, y eso le puede hasta poner en riesgo una ronda futura. O sea, cuando el inversor de serie A viene a invertir, la compañía tiene que tener la capacidad de que el equipo fundador tenga el control, de que tenga espacio para el stock option, y que con lo que se va a diluir en la serie A siga teniendo el control. Entonces hay que tener cuidado en que lo que veíamos recién de cómo las diluciones se van dando en las diferentes etapas, si yo valoro muy bajo, no voy a poder llegar a la serie A teniendo el control. Es importante que el equipo tenga el control en la serie A. ¿Por qué? Porque en general el inversor de Venture Capital no es a diferencia de Private Equity, el inversor de Venture Capital no se va a involucrar en la ejecución del negocio. Entonces necesita que el equipo fundador tenga mayoría para que siga teniendo la mochila en sus hombros de ser el responsable y el principal implicado en que ese negocio crezca. Porque la capacidad de ejecución está en ese equipo fundador. Cuando ya pasamos a una serie B, serie C y ingresan fondos más grandes o private equity, ahí sí ya la empresa está mucho más profesionalizada y ya deja de depender
tanto de la capacidad de ejecución de un equipo fundador y ya pasa a tener gerentes más profesionales. ¿Querés que veamos preguntas, May? Dale, vamos haciendo alguna rondita. A ver, Fernando Aramburu, ¿cómo se evalúa una compañía que requiere un montón de inversión inicial antes de producir ventas? Ejemplo, desarrollo de nuevas tecnologías, pongamos como ejemplo Satellogic, o que la venta implique implementaciones enormes o cambios disruptivos costosos y solo se tengan las cartas de intención de los clientes, pero que no se tengan ventas concretas aún. Potencial y capacidad de convencer a los inversores de que tenés la capacidad de hacerlo. Ejemplo, Satellogic. Satellogic es una compañía con un grado de innovación tremendo, o sea, totalmente disruptivo. Es una inversión en una compañía como Satellogic, o compañías que son altísimamente disruptivas, son compañías que se van a evaluar mucho más, pero que son compañías que tienen un riesgo muchísimo mayor para los inversores. Entonces, en definitiva, es una relación de retorno-riesgo. Mientras mayor potencial de retorno, mayor valuación va a poder defender esa startup. Ahora, hay que mostrar que ese potencial de retorno existe. O sea, tiene que haber una innovación disruptiva y tiene que haber un equipo que pueda demostrar que es capaz de capturar esa disrupción, capturar ese valor. Con lo cual, es una combinación de potencial del producto, del mercado, con potencial del equipo. Y no me acuerdo la otra parte de la pregunta. ¿Cómo se evalúa una compañía que requiere un montón de inversión inicial antes de producir ventas? No, y después estaba el ejemplo. Otra pregunta, ¿cuál es el éxito esperado de un VC en Argentina? Yo puedo responder por nosotros y no por cualquier VC, pero en general, a ver, el exit conceptualmente es una venta estratégica. El exit ideal es un IPO, pero son muy pocas las compañías en Latinoamérica que pueden hacer IPO. En Argentina tenemos tres ya que han hecho IPO, que es Mercado Libre, que es Globant y que es Despegar. Son muy pocas las compañías que llegan al IPO, con lo cual en general el exit es una venta estratégica. ¿En qué rangos de evaluación? Depende mucho del tipo de compañía. O sea, en la compañía que, de nuevo, ahí viene mucho el método de Venture Capital de evaluación. En una compañía que invertí y que valía $2 millones y puedo tener una expectativa de que esa compañía para mi exit valga entre 20 y 30 millones de dólares y voy a hacer un buen retorno para mi fondo. Si la compañía invertí y valía 10 millones de dólares, y voy a tener que estar hablando de rangos de evaluación entre 50 y 100. Si entré en una serie A y la compañía valía 30 millones de dólares, y estoy esperando salir cuando esté en un rango de entre 200 y 300. Grosso modo, esos son un poco los rangos que manejamos. Otra preguntita más, Luis, y avanzamos. ¿Cómo es el marco regulatorio en la TAM y más específicamente en Argentina para entregar stock options? Esto es un tema, el stock option en Argentina y en la TAM, porque la mayoría de los países los consideran remunerativos o los consideran como que son impuestos a las ganancias, o sea, como que son grabados por impuesto a las ganancias. Yo, de alguna manera, me dan acciones, aunque esas acciones no tengan un valor concreto hoy realizable en el mercado. Los entes regulatorios pueden considerarlo como una ganancia devengada hoy y tengo que pagar impuestos. La verdad que no hay una regulación bien adaptada, pero se está avanzando rápido en esto y hay algunas cuestiones de mecanismos más creativos que tienen que ver con tener la opción de ganarlo en el futuro, pero no jurídicamente no entregarlo hoy. Generalmente el stock option se hace con vesting, se tienen que ir cumpliendo determinados plazos y determinados hitos, pero jurídicamente, depende de los países, hay tecnicismos concretos para que esa ganancia no sea devengada, sino que sea diferida al futuro cuando se realice. No está clara la regulación y es compleja. Buenísimo. Seguimos avanzando. Bueno. Ay, perdón, Luis.
Yes. Justo entró una pregunta que me parecía oportuna para lo que estabas diciendo recién. Dice, para los VC en general, perdón, ¿en qué momento o ronda exigirán los inversores que el vehículo a recibir la inversión se encuentre fuera de Argentina? En la serie, llamémosle serie SEED, la serie SEED en serio, o la serie A, les diría cuando van a recibir inversión saliendo de la inversión ángel o de una aceleradora, ya un fondo como el nuestro, en torno a inversiones en torno a los $400.000, les va a exigir que haya un vehículo con una holding que ya esté preparada para recibir inversión en el futuro. O sea, no tiene sentido hacer eso cuando van a recibir una inversión de 50, $100.000, pero cuando ya están en una serie SEED o pre-serie A, en general los inversores ya se lo van a pedir. Bueno, y otra cortita también. Para los VC en general, ¿potencia el hecho de tener previamente inversores ángeles? Sí, valida. Depende qué inversores ángeles, pero en general el hecho de tener otros inversores previos valida que es un emprendedor que viene recorriendo un camino, que ya pudo convencer a otros inversores, que ya tuvo que preparar el proyecto, que ya tuvo que rendir cuentas, valida, sí, suma. Siempre y cuando sean inversores que sean de la industria, que puedan ser estratégicos. Si es el inversor ángel que es papá, mamá o el tío, y la verdad que ahí no valida tanto y no tiene tanta relevancia. Bueno, preguntas. Bueno, ya no queda nada. Esto básicamente para transmitir un poquito cómo ha impactado el COVID en las valuaciones en nuestra región y no solo en nuestra región. Definitivamente han sido impactadas. Todavía no tenemos un termómetro de cuánto. Depende mucho de las industrias. Industrias que fueron impactadas por la pandemia, obviamente las valuaciones fueron tremendamente impactadas. Compañías que pasaron a vender cero, obviamente que su valuación se vio tremendamente impactada. Hay industrias que fueron favorecidas, en ese caso sus valuaciones se han visto de alguna manera favorecidas. En el promedio se han visto impactadas negativamente, primero porque el mercado en general cayó. Bueno, en Estados Unidos ya volvió a levantar, pero hubo una caída abrupta del mercado en el mes de marzo. Básicamente hay menos liquidez en el mercado. Los inversores hacen el efecto tortuga cuando se producen estas grandes crisis, se meten para adentro a esperar y tener una lectura de qué pasa y de qué está pasando, con lo cual al haber menos liquidez es una relación directa con el impacto en las valuaciones. Si hay menos liquidez, las valuaciones siempre van a ser menores porque va a costar mucho más encontrar inversores. Mayor riesgo, que tiene que ver de nuevo con qué industria me pegó, pero en general nos encontramos con que la mayoría de las industrias aumentaron el nivel de riesgo porque hay un nivel de incertidumbre muy grande de cómo va a seguir esto. Entonces eso hace que el riesgo sea mayor y la evaluación, por lo tanto, sea menor. Y un tema más objetivo y técnico, pero que muchas veces no lo tenemos en cuenta, es la devaluación de las monedas en Latinoamérica. En general, Latinoamérica con esta crisis devaluó entre un 15 y un 20% todas sus monedas respecto del dólar. Y estamos hablando siempre de evaluaciones en dólares. Entonces, si mi compañía vende en Latinoamérica, mínimo su valor cayó lo mismo que cayó la moneda. Ni hablar de Argentina. O sea, en Argentina estamos acostumbrados a hablar en esta industria en dólares, pero con dólar que se va depreciando, con un peso que se va depreciando a tasas del 100% anual. Con lo cual, ahí tenemos un problema importante para evaluar en Argentina. Yo digo, mi compañía valía el año pasado $5 millones y yo facturaba $1 millón por mes. Hoy facturo $1 millón por mes y mi compañía no vale $5 millones, vale la mitad o un tercio, porque en dólares mi valor cayó proporcionalmente a lo que cayó la moneda. Entonces, a tener en cuenta sobre todo cuando todo mi mercado está en Argentina. Por eso es importante diversificar mercados. Lo más rápido posible, exporten, salgan afuera y no queden atados a una sola moneda, sobre todo si es moneda argentina. Bueno. Y eso es todo lo que tenía como contenido. Veamos qué otras preguntas hay y
estamos casi en 1 hora, así que casi puntual, pero encantado de quedarme unos minutos más respondiendo preguntas para los que quieran.